Muy buenas tardes, qué bendición saludarlos hoy, qué bendición poder estar hoy con ustedes y aquí desde Monterrey, mi familia y yo les mandamos un abrazo, un cordial saludo a todos los que estamos conectados el día de hoy. Saludo a nuestra familia del Camino que amamos, están en Ciudad de México, pero también a todas las familias del Camino que nos conectamos fuera de la Ciudad de México, incluso fuera del país de México que estamos conectados. Les mandamos un cordial saludo aquí desde Monterrey. Y para mí siempre es un honor y siempre es una bendición poder compartir un tiempo con ustedes y poder hablar de esta palabra, poder hablar de estos principios que Dios nos dejó para poder regir nuestra vida. Yo quisiera hablar de un tema que considero es sumamente importante en los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. La última vez que tuve la oportunidad de estar con ustedes y compartir y estudiar juntos esta palabra, hablamos de cómo tener contentamiento en toda circunstancia. Y vimos cómo el contentamiento, a través de las enseñanzas de Pablo, vimos que el contentamiento es una manera de vivir que podemos aprender. Y que el contentamiento está directamente relacionado con el propósito que tenemos en nuestra vida y el propósito que Dios tiene para nosotros. Y también vimos que ese propósito tenemos que luchar por él, dar nuestra mejor versión para poder alcanzarlo sin diluir el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero también vimos que el fundamento más importante, la variable crítica más importante para poder tener contentamiento en todo tiempo es el conocer a Cristo. Es tener ese conocimiento de Jesús, ese conocimiento de Cristo y poder relacionarnos íntimamente con Él. Y cuando hablamos de relaciones, amigos, siempre es un tema retador. En todas nuestras relaciones significativas, en el matrimonio, en nuestras relaciones padres e hijos, nuestras relaciones amistades, iglesia, incluso nuestra misma relación con Dios, es retador. ¿Saben? Porque las circunstancias siempre ponen a prueba nuestras relaciones. Hay circunstancias que estresan nuestras relaciones y las ponen a prueba. Y tú y yo tenemos que saber cómo poder salir adelante, cómo hacer que nuestras relaciones, independientemente de las circunstancias, no sean relaciones que se quebranten fácilmente. Tenemos que hacer relaciones fuertes, relaciones que sean inquebrantables. Y hoy quisiera hablar de eso, de tener una relación inquebrantable con Dios. Que nuestra relación con Dios no se quiebra fácilmente, no sea algo que esté vulnerable dependiendo de las circunstancias. Y lo digo con todo el contexto de lo que estamos viviendo, amigos. ¿Saben? Llevamos más de 1 año y medio caminando a través de una pandemia. 1 año y medio donde estoy convencido que todos de alguna manera hemos sido impactados por esta pandemia. Algunos han tenido pérdidas de distintas formas, hay quienes han vivido con angustias, hay quienes han tenido afectaciones en sus relaciones más importantes, en la parte psicológica, en la parte emocional, la parte de lo que nos hemos privado, ¿no? Hemos podido dejar de abrazar a gente que queremos abrazar. Hay tantas cosas que están alrededor de esto, que todas nuestras relaciones, incluida nuestra relación con Dios, está siendo confrontada, está siendo probada. Y sabes que tú y yo tenemos que resolver este conflicto de cómo cuando las cosas no suceden, no están pasando, lo que yo veo, lo que yo estoy experimentando, no está de acuerdo a mis deseos o los anhelos de mi corazón. ¿Cómo hago para que mis relaciones y mi relación con Dios sea inquebrantable? ¿Sabes? Si tú te has sentido así, quiero que sepas que no eres el único que te ha sentido así. Y no es porque yo también me haya sentido de esa manera, sino porque en la Biblia podemos encontrar grandes hombres que expresaron este sentimiento delante de Dios, que elevaban su oración y decían: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir sucediendo esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir viendo esta injusticia? ¿Hasta cuándo voy a seguir experimentando? ¿Por qué esta circunstancia está sucediendo? Y sabes, todos estos hombres lo llevaron a los pies de Dios. Y fue parte de la prueba y de las circunstancias que puso a prueba la relación que tenían con Dios. Y sabes, la Biblia no siempre nos da las respuestas de todos los por qué, pero siempre nos da las verdades bíblicas que nos ayudan a poder caminar sobre esas circunstancias difíciles y poder tener una relación con Dios de manera inquebrantable. Y de eso quisiera hablar hoy, de algunas verdades que nos pueden acompañar en todo este caminar, en estas verdades bíblicas que hacen, que nos ayudan a que podamos construir una relación inquebrantable entre Dios y nosotros. Y quisiera hablar hoy de 3 verdades bíblicas. No son las únicas, pero creo que son 3 verdades. Estoy convencido de que son 3 verdades bíblicas
que nos van a ayudar a que nuestra relación con Dios sea inquebrantable independientemente de cualquier circunstancia. Y el primer elemento que quisiera que veamos aquí en la palabra de Dios es la conciencia. ¿Sabes por qué? La conciencia es un ancla importante en todas las relaciones, porque tener la correcta conciencia de las cosas, de los hechos, de las personas, siempre nos encamina a tener expectativas un poquito más saludables, expectativas reales en nuestras relaciones. ¿Sabes? Esto lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, que cuando en nuestra relación hace falta de la conciencia, nos puede llevar a desfigurar la esencia de una persona. Cuando no tenemos conciencia de todos los hechos, podemos debilitar parte de la relación que tenemos. Por ejemplo, cuando alguno de nuestros hijos no tiene conciencia del valor del dinero o no tiene conciencia del esfuerzo que requiere, que está detrás para la obtención del dinero, y te hace un requerimiento de algún tipo, el cual el padre determina que financieramente no es factible. Si el hijo no tiene esa conciencia y no lo pone en la relación, existe el riesgo de que él pueda desfigurar en su mente la verdadera esencia de los padres y puede empezar a pensar, pues mi padre no me quiere, o no le importo, o no me entiende, cualquier pensamiento equivocado que no refleja verdaderamente la esencia del padre. Por eso es la importancia de la conciencia en una relación, y tener conciencia siempre nos va a ayudar a tener una relación más fuerte. Tener conciencia de los hechos y actos de una persona disminuye significativamente el riesgo de elevar lo deseable a indispensable para sostener mi relación. Déjame repetirte este punto que creo es importante. Tener conciencia de los hechos y actos de una persona disminuye significativamente el riesgo de elevar lo deseable a indispensable para sostener mi relación. Sabes, esto es clave en todas las relaciones, porque el tener conciencia me lleva a profundizar en el conocimiento de la persona, me lleva a conocerlo, a entender sus motores, entender sus razones, sus planes, qué lo motiva a hacer ciertas cosas. Y esto me lleva a una relación más fuerte que no se debilita fácilmente por las circunstancias. Y sabes, en nuestra relación con Dios no es la excepción. Es importante tener conciencia dónde comienza nuestra relación con Dios, qué sucedió. ¿Por qué podemos tener una relación con Dios? ¿Por qué tengo acceso al Padre? Y cuando yo tengo conciencia de lo que sucedió, nuestra relación se vuelve inquebrantable. Nos permite que podamos ver por encima de las circunstancias. Y yo quiero que veamos cómo mi relación comienza y que tengamos conciencia de que nuestra relación con Dios está fundada, está anclada y comienza en un acto voluntario de amor incomparable de parte de Dios, que determina directamente el destino de mi vida. Y quiero que veamos este acto que revela el corazón de Dios y la persona de Dios para con nosotros, que está registrado en todos los evangelios de la Biblia, en Mateo, en Marco, en Lucas, Juan. Todos estos autores que escribieron estos libros, inspirados por el Espíritu Santo, registraron una parte de la historia que consideraron importante plasmarla. Y es un caso que nos revela esta parte del corazón, y creo que vale la pena que tengamos conciencia de esto. Y este es el caso de Barrabás. ¿Sabes? El caso de Barrabás lo puedes encontrar, como decía, en todos los libros de la Biblia, pero está directamente relacionado con el proceso jurídico legal que experimentó Jesucristo. El día que lo toman para llevarlo a crucificar, él fue procesado jurídicamente por las autoridades de ese tiempo. Y los detalles que nos revelan, yo te recomiendo que tú puedas leer esta historia en los distintos evangelios, porque cada uno de los evangelios nos da detalles importantes que revelan mucho de lo que hay en el corazón y la intención de Dios. Y quiero decirte rápidamente que, en resumen, Jesús fue juzgado por dos autoridades: las autoridades judías y las autoridades romanas. Las judías fue por los fariseos, y las romanas lo tuvieron que utilizar, ya que la autoridad romana era la única que estaba autorizada o que tenía la potestad de poder condenar a una persona de muerte. Y vas a encontrar algo sorprendente en los evangelios cuando tú lo leas, y te vas a dar cuenta de las conclusiones a las que llegaron cada uno de ellos. ¿Sabes? Porque los fariseos empezaron a juzgar a Jesús y tenían que encontrar algo, tenían la intención de encontrar algo con lo cual pudieran juzgarlo.
Pero te vas a dar cuenta que no había ninguna falla, no encontraban nada que pudiera comprometer o que pudieran hacer culpable de algo a Jesús. Le preguntaban, le hacían preguntas entre sus enseñanzas, entre sus actos, y Jesús les decía, bueno, es que yo he actuado en público y he enseñado en público, no tienes que preguntarme a mí, pregúntame a los que estuvieron ahí presentes. Y al ellos no encontrar ningún tipo de prueba, no les quedó alternativa más que empezar a buscar falsos acusadores, que empezaron a decir una acusación falsa como testigos en contra de Jesús. Pero ni eso les salía bien, no se ponían de acuerdo los falsos acusadores. Y entonces no encontraron una manera de acusar, no encontraban culpable a Jesús en ningún sentido. Hasta que uno de las autoridades de los fariseos le preguntan, y ya le preguntan de una manera muy directa en la cual Jesús tenía que decir la verdad. Le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Tú dices que eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios que estamos esperando. Y Jesús dice, sí. Y ese es el hecho que los fariseos dicen, ok, esta es la evidencia que yo tenía, blasfemó, y entonces yo por eso lo voy a condenar. Y entonces toman a Jesús y lo llevan a las autoridades romanas. Pero obviamente esa causa, esa razón en la que ellos determinaron no era suficiente para que la autoridad romana lo juzgara de muerte. Entonces tuvieron que inventarse otra causa para poderlo declarar culpable de algo. Y entonces vienen los fariseos, lo llevan con la autoridad romana y lo empiezan a acusar de hacer revueltas. Lo empiezan a acusar a Jesús de rebelarse contra la autoridad romana, contra el César, lo cual sí era penado con una pena de muerte. Y entonces ellos le empiezan a inventar esta historia y lo llevan directamente con Pilatos. Pilatos hace una evaluación del caso, lo encuentra inocente y se lo manda a Herodes para que Herodes también evalúe el caso de Jesús. Herodes lo evalúa y también lo encuentra inocente, se lo regresa a Pilatos. Y Pilatos sigue estudiando el caso de Jesús y tú lo puedes ver. Y yo quiero que veas la conclusión. Hay una parte en Lucas 23 que nos da un resumen de cuál fue la conclusión del análisis jurídico que hace Pilatos. Y me gustaría que me acompañes a verlo, que lo veamos en la palabra de Dios. Ve la conclusión a la que llegó Pilatos después de hacer este análisis jurídico legal sobre Jesús. Acompáñame a leer Lucas 23, 13, 16. Dice, estoy en la Nueva Versión Internacional porque quiero destacar algunas palabras. Dice, entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto al pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Y luego dice, detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y yo lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Lo que estamos viendo aquí es que Pilatos no vio superficialmente el caso de Jesús. Dice que detenidamente lo examinó. Dice que revisó cada uno de los aspectos. Tú puedes ver en Juan incluso algunos diálogos que tuvo Pilatos con Jesús para llegar a una conclusión y lo encontró inocente. Incluso tú puedes ver en Mateo que en la historia de Pilatos aparece la esposa de Pilato y dice, ¿sabes qué? Por favor, no te metas con este hombre porque tuve un sueño y el mismo sueño me revela que este hombre es inocente. Eso quiere decir que Jesús se ha encontrado inocente en todos los sentidos, no solamente por el criterio jurídico, legal, humano, sino también por revelación. Y tú y yo podemos ver en todos estos evangelios a un Jesús justo, a un Jesús inocente, a un Jesús sin culpa de nada. Pero aparece en la escena otra persona que se llama Barrabás. En todo este proceso jurídico legal aparece una persona, Barrabás. ¿Y qué dice la Biblia respecto a Barrabás? Te voy a decir rápidamente un resumen. En Mateo dice que era un preso famoso, que era un preso de mala fama. O sea, es decir, no era alguien que cometió un detalle ahí aislado y estaba preso. No era alguien que la gente conocía. Era alguien que la gente sabía el tipo de persona, la mala calidad de persona que era y por qué estaba ahí, por qué estaba destinado y tenía una condena de muerte. Marcos dice que era un preso que había cometido homicidio en una revuelta.
En Lucas nos dice que estaba en prisión por haber participado en un levantamiento en contra del gobierno romano y por homicidio. Lo que nos está diciendo, describiendo a este Barrabás, era alguien que hacía revueltas contra el gobierno romano consistentemente. Se rebelaba ante la autoridad, y en una de esas revueltas que él hizo, va y asesina a una persona y lo toman y lo meten preso. Y sabes, y aquí encontramos estas historias simultáneas. Y sabes, es bien importante esto, porque Dios pudo habernos dado en su escritura el relato del acto de amor que Él hizo sin mencionar a Barrabás. Pero sabes, lo menciona porque tiene un gran propósito en mencionarnos a Barrabás, y es que tú y yo tengamos conciencia de algo que sucedió aquí. Y esto lo mencionan en todos los evangelios, el caso de Barrabás. Y lo que la Biblia nos está tratando de transmitir es que esto no fue solamente un hecho histórico que involucraba a Jesús. Lo que sucedió aquí fue un intercambio voluntario divino que involucra la eternidad de tu vida y de mi vida. ¿Sabes? La Biblia habla que todos, tarde o temprano, vamos a estar delante de Dios y vamos a rendir cuentas y a ser juzgados por todos nuestros actos. Y no sé tú, pero al menos yo me siento más identificado con un Barrabás que va a salir culpable, que no va a salir inocente, que tengo conciencia de que me he equivocado, de que he cometido pecado. No me siento identificado con un Jesús justo, inocente y sin culpa. Por eso esta parte de la historia entre Barrabás ligada con la historia de Jesús de alguna manera nos identifica a todos, porque nuestra relación con Dios comienza así, con una sentencia de muerte. Barrabás se encontraba en una celda con una sentencia de muerte, sin expectativas hacia adelante. Es decir, que puede planear una persona que se encuentra en una celda, que tiene una sentencia de muerte. Pues no tienes futuro, no tienes esperanza, no puedes aspirar a nada. Pero en esa condición, con esa sentencia de muerte, sin expectativas y sin nada, sucede un intercambio voluntario divino que cambió todas las cosas para Barrabás. Y yo me imagino a Barrabás en esa celda, de repente escuchando ese proceso jurídico legal al que Jesús estaba siendo confrontado, y escuchando que estaba siendo juzgado y acusado de hacer una revuelta. No sé si te llamó la atención, pero la Biblia nos da ese detalle de qué era acusado Barrabás y de qué fue falsamente acusado Jesús. Y yo me imagino a Barrabás escuchando la acusación y el proceso legal de Jesús, y él pensando y diciendo: algo pasó aquí, algo está mal. Como que se intercambiaron los expedientes, y tarde o temprano Jesús va a levantar la voz y va a decir: oye, no, ese no es mi caso, ese es Barrabás, el que hizo la revuelta, el que hizo de todo lo que me están acusando, no soy yo, es Barrabás. Por eso es impactante cuando tú lees los evangelios, que cada vez que acusaban a Jesús, Jesús se quedaba callado ante las falsas acusaciones. Dicho en otras palabras o dicho de otra manera, Jesús fue tratado como Barrabás, como culpable, para que Barrabás pueda ser tratado como Jesús y ser puesto en libertad. Jesús fue tratado como un criminal, juzgado, y pagó la sentencia de un criminal como Barrabás, para que Barrabás fuera tratado como Jesús, justo, inocente, sin culpa y puesto en libertad. ¿Sabes? Cuando yo medito en esta verdad bíblica, en cómo este intercambio divino cambió las circunstancias, mi vida eterna, como que mis circunstancias, las que me rodean, como que se empiezan a diluir. Cuando yo pienso en el momento en el que mis pecados, todas mis fallas, todas mis debilidades están siendo acusadas sobre la vida de Jesús, están siendo mencionadas todos mis errores, todas mis culpas, esto que hice yo, mencionados y acusándolos sobre la vida de Jesús. Y Jesús con la oportunidad de decir: esto no lo hice yo, esto no son mis acciones, son las acciones de José Luis Mantecón. Y en lugar de eso se queda callado, carga con toda la culpa y absorbe el castigo para que Jesús sea tratado como José Luis, para que José Luis
pueda ser tratado como Jesús, como hijo, con acceso al Padre. ¿Sabes? Al igual que a Barrabás, yo no entiendo, no comprendo por qué Dios lo hizo, pero es una verdad bíblica, es una verdad que sucedió y que afecta mi vida presente, afecta mi vida futura. Este intercambio voluntario divino tiene un efecto profundo en mi vida y me da una nueva esperanza y me da una nueva expectativa de vida. Y cuando yo digo voluntario, lo digo en toda la extensión de la palabra, porque no hay nada que yo pude haber hecho para que Dios quisiera hacer ese intercambio. Él lo hizo por amor y lo hizo por voluntad propia. Así como Barrabás no habló previamente con Jesús y le dijo, bueno, si tú haces esto, yo te prometo que voy a hacer algo o hago algo en intercambio. No, fue un acto voluntario del cual Barrabás salió beneficiado solamente por un acto de amor de Jesucristo, así como tú y yo salimos beneficiados en ese acto de amor. Cuando yo tengo conciencia que mi relación con Dios comienza ahí, mis problemas y mis circunstancias, mi relación se fortalece porque no lo determinan las circunstancias, los determina el grande amor que Dios mostró hacia nosotros. Fíjate cómo Pablo lo expresa en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Sabes? Cuando tengo conciencia que mi relación con Dios comienza con un acto de amor incomparable de parte de Dios, con alcances pasados, con alcances presentes y con alcances futuros, esto sobrepasa toda circunstancia. Cuando yo tengo esa conciencia de este acto de amor que Dios, de la condición en la que estaba, esta sentencia de muerte y ese intercambio voluntario divino me da una nueva esperanza de vida, puedo entender versículos que expresa la Biblia, como cuando Pablo dice que no hay nada que me puede separar del amor de Dios. No hay ninguna circunstancia que me pueda separar del amor de Dios, porque ya está plasmado, ya hay algo que ya hizo. Por eso Pablo decía, ni la vida ni la muerte, ni lo pasado ni lo porvenir, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. No hay circunstancia alguna que me suceda que me pueda separar del amor de Dios. ¿Sabes? Y no quiero que se malentienda el mensaje. No quiero decir con esto que yo no puedo tener ninguna expectativa de bendición de parte de Dios. Yo sé lo que es recibir las bendiciones de Dios. Yo soy testigo de que mi caminar y la relación con Dios está llena de bendiciones. Yo he experimentado milagros, yo he experimentado que Dios intervenga en mi vida. No es de lo que estoy hablando. Lo que estoy tratando de decir es que estas bendiciones que vienen de Dios son consecuencias de mi relación con Dios, pero no son el motor, no son el ancla de mi relación. Porque mi relación no se sostiene y mi relación no funciona o no se fortalece por lo que Dios pueda hacer por mí o lo que Dios me pueda dar. Mi relación con Dios se fortalece y es inquebrantable por lo que Él ya hizo y por lo que Él ya dio. Él dio a su Hijo unigénito para que muriera por ti, para que muriera por mí, para que yo pudiera tener salvación, para que yo tuviera un futuro y una esperanza. Y las bendiciones que vienen acompañadas con la relación con Dios, eso solamente son consecuencias, pero no el motor de mi relación. La consecuencia de este amor me permite tener una relación inquebrantable con Dios, independientemente de las circunstancias. La segunda verdad y el segundo elemento que yo quisiera que viéramos para que tengamos una relación fuerte, una relación inquebrantable con Dios, involucra mi respuesta. Porque en todas las relaciones, en una relación fuerte, definitivamente va a estar incluida la respuesta. Esto es clave. Pero la verdad es que no siempre respondemos todo de la manera correcta, aunque tengamos conciencia de ciertas cosas. Hay veces que no respondemos de la manera más adecuada. Y esto me lleva a la pregunta, ¿cómo encontrar la respuesta adecuada? ¿Cómo encontrar la respuesta ante el acto que Dios ha hecho en mi vida, ante este acto de amor que Dios ya entregó para mí? ¿Cuál es la respuesta que me puede llevar a tener una relación más fuerte con Dios? Y saben, amigos, la respuesta está en que nosotros podamos enfocarnos en la persona de Jesús. La respuesta y la clave para encontrar una respuesta en nuestra vida hacia Dios de la manera correcta es que nosotros podamos enfocarnos en el verdadero valor de la persona de Cristo. ¿Saben? Nosotros todos en nuestra vida cotidiana continuamente estamos acostumbrando a asignarle valor a las cosas.
Todos estamos dándole valor a las cosas continuamente, cada uno desde su perspectiva. Es decir, para algunos puede ser muy valioso tomarse un buen café y están dispuestos a pagar $5 por ir a tomarse un café al Starbucks. Pero habrá otros que digan, oye, eso es, sí me gusta el café, pero es demasiado dinero para pagar por un café. Entonces el mismo producto puede ser valorado asignado distinto valor por distintas personas. Y la medida que nosotros asignamos valor a algo o a alguien, determina cómo me relaciono yo con ese algo o alguien. Si yo le asigno algo mucho valor, mi forma de relacionarme, mi forma de actuar hacia ese algo, hacia ese alguien, va a ser directamente relacional y proporcional al valor que yo le asigne. Yo no quiero poner ningún ejemplo de relaciones personales para no cometer un error, pero conozco gente que le asignan mucho valor a su automóvil, por ejemplo, y la manera en cómo se relacionan con el automóvil es extraordinaria, ¿no? Lo tienen limpio, no le permiten que caiga ninguna migaja, van y lo estacionan en el último estacionamiento del centro comercial por eliminar la posibilidad de algún portazo y prefieren caminar 1 kilómetro antes que exponer el carro. Es decir, lo que nosotros le asignamos valor, está directamente relacionado a cómo actuamos con ese algo o con ese alguien. Y por eso cuando nosotros queremos encontrar la respuesta correcta en nuestras relaciones, está directamente relacionado al valor que le doy yo a esa persona, a sus hechos. Y eso cuando yo me enfoco en la persona, en sus hechos y en mi relación con Dios, cuando yo me enfoco en el valor que le doy a Jesús, a los hechos que hizo, me lleva a responder de la manera correcta. Y esto es clave cuando deseamos construir una relación inquebrantable con Dios. Mira este caso que está registrado en la Biblia. Es un caso de una mujer que Jesús se refirió a ella, dando un dato. Dice, cuando se hable del mensaje de salvación, del acto que hice de salvación por la humanidad, se hablará de lo que ella hizo el día de hoy. ¡Wow! Pues ¿qué hizo? ¿Qué hizo esta mujer? Vale la pena estudiarla. ¿Cuál fue la respuesta que tuvo esta mujer con Jesucristo que lo ligó y que trascendió a un nivel que iba a ser parte, iba a ser recordada el acto de ella el día que hablemos de lo que Dios hizo por la humanidad, por el plan de salvación? Fíjense el contexto de esta historia, de esta mujer. Es que Jesús llega a la casa de Simón. Simón, le decían Simón el leproso porque era un leproso que había sido sanado por Jesús. En el libro de Juan también dice que, relatando la misma historia, también nos cuenta que estaba Lázaro. Lázaro es el que había sido resucitado por Jesús. Dice que estaban en una comida, estaban a la mesa. Yo me imagino la plática que ve ahí, no sé, Simón diciendo, mira la piel de bebé que me quedó después de haber sido el milagro de la lepra, y no sé, Lázaro presumiéndole ahí, mira, yo todavía abuelo muerto. No sé, yo me imagino esa plática y los discípulos todos hablando de los grandes milagros de Jesús. La verdad no sé de qué estaban hablando porque no lo dice la Biblia, pero hay algo que sí sé que dice la Biblia, y es que Jesús había puesto un tema sobre la mesa, y es que su muerte, su crucifixión, estaba muy próxima a suceder. Y en ese contexto, en esa mesa con los discípulos y con estas personas, dice que llega esta mujer e interrumpe el momento. Interrumpe el momento y llega con un perfume que lo describen en distintos evangelios, lo describen como un perfume de mucho valor. Y para nosotros poder dimensionar lo que estaban viendo los que estaban ahí, creo que es en Lucas, donde describen el valor de una manera que me gusta. Dice que lo que valía ese perfume era el salario de 1 año de un jornalero. Entonces, para imaginarlo de la escena, imagínate que esta mujer interrumpe ese momento de convivencia, llega con un perfume con el valor de lo que tú ganas en 1 año. Imagínate, piensa en tu última declaración anual, ahora de este año que acaba de pasar, lo que ganaste en ese año, eso valía el perfume, y va y lo derrama sobre Jesús.
Y cuando ven esta escena, los que están ahí, los discípulos, Simón el leproso, Lázaro el resucitado, todos los que estaban ahí, ven esa escena. Es interesantísimo ver cómo califican y cómo valoran cada uno este hecho. Me gustaría que me acompañaras a ver cómo lo describe Mateo, esta escena, y cómo lo evaluaron y lo calificaron los que estaban ahí presentes. Acompáñame a leer Mateo 26, del 6 al 9, estoy igual en la Nueva Versión Internacional. Y dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Wow, los discípulos ven la escena. Estamos hablando de los discípulos, los que han caminado con Jesús, y ven la escena y la califican como un desperdicio. ¿Por qué? Porque ven el valor intrínseco, ven el valor material que se está derramando ahí con su costo de oportunidad. También le dan valor a los pobres, y no es como que haya sido algo malo el darle el valor a los pobres, es una enseñanza. Jesús dice: oye, vieron el valor, se enfocaron en el valor del perfume, se enfocaron en el valor de lo que pudieron haber hecho con el dinero hacia la obra que ellos estaban, hacia el ministerio que ellos estaban ejerciendo. La respuesta de ellos, basado en la valoración de los hechos, es que el acto de esta mujer fue un desperdicio. Pero luego vemos la diferencia en cómo Jesús calificó, en cómo Jesús valoró este acto que hizo esta mujer. Y si me acompañas a seguir leyendo en Mateo 26, 10, 13, después de que los discípulos lo calificaron como un desperdicio, y se consciente de ello, Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Me impacta cómo Jesús califica este hecho. Dice: ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Wow. O sea, no sé a ti, pero a mí me sorprende muchísimo que lo que Jesús valoró como un acto hermoso para él, los discípulos lo valoraran como un desperdicio. Me impacta porque estamos hablando de los apóstoles, estamos hablando de los discípulos de Jesús, los que estuvieron con él caminando 3 años y son los que habían aprendido de él, pero en el mismo acto hay una diferencia sustancial en el enfoque de la escena, en lo que están valorando cada uno de ellos. Y me nace la pregunta: ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dejaron de ver ellos? ¿Qué es lo que vio esta mujer que logró tener una respuesta que Jesús lo consideró como un acto hermoso para él? ¿Y qué dejaron de observar, qué dejaron de ver los discípulos, por lo cual consideraron un acto tan hermoso para Cristo, verlo como un desperdicio? Y la respuesta nos la da Jesús. Jesús dice que es el motor por el que ella hizo este acto. Dice: ella lo hizo a fin de prepararme para mi sepultura. Saben, ella se enfocó en la persona de Jesús. Ella se enfocó, entendió lo que estaba a punto de pasar. Ella entendió que Jesucristo estaba a punto de dar su vida para salvar a la humanidad. Sabes, no sé a ti, pero a mí a veces me pasa en mi vida cotidiana, con todas las circunstancias que vivo, me pasa lo mismo que los discípulos, como que pierdo de vista lo que Dios hizo, lo que Dios va a hacer. Pierdo de vista eso, y al igual que los discípulos me empiezo a enfocar en situaciones económicas del país, me empiezo a enfocar en cosas no tan relevantes como Jesús, empiezo a enfocarme en los ministerios, en la iglesia, que si me gusta más, que si sea presencial o que si sea en línea. Pero esta mujer viene y nos recuerda que no es el enfoque adecuado, todo esto tenemos que enfocarnos en Jesús. Esto se trata de Jesús y yo debo enfocarme en Él. Esto se trata de Él y de lo que Él hizo y de lo que Él hará. Saben, ella no se enfocó en el valor del perfume, ella no se enfocó en las circunstancias, ella no se enfocó en la maldad de los romanos, en las injusticias que estaban pasando para él, para su pueblo, si lo estaban haciendo bien o mal el gobierno. No, ella se enfocó en Jesús.
Se enfocó en que pronto iba a morir, en el acto de amor que Dios estaría por la humanidad. ¿Y cuál fue su respuesta? Su respuesta fue derramar lo que tenía de valor a los pies de Jesús. ¿Saben? Esto se llama adoración, amigos. Cuando yo comienzo a empezarme a enfocar en Cristo y no en las circunstancias, comienzo a derramar mi vida en Él, comienzo a derramar lo que tiene valor para mí a Él, delante de Él. Y no tienen que ser cosas económicas, derramar las cosas de valor de Él, sean mi tiempo, mis sueños, mis anhelos, mis planes derramados delante de Él. ¿Sabes? Esta es la razón por la que tú vas a encontrar gente que sigue derramando cosas de valor delante de Dios, independientemente de las circunstancias. Esta es la razón por la que todos los domingos en el camino comenzamos con un momento de adoración a Dios, cantada. No es por un programa religioso o un programa riguroso que tengamos que seguir. No, es por la conciencia, es por el enfoque que le queremos dar a esta reunión. Si esto no se trata de Él, si esto no se trata de Cristo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y por eso es ese momento, para poder nosotros enfocarnos en lo que Dios ha hecho por mí, por mi vida, por mi salvación, y poder cantar, me sepa o no me sepa la alabanza. El simple hecho de pensar en lo que Él ha hecho me lleva a un momento de poder derramar lo que tengo, lo que está en mi corazón, delante de Él. Saben, los discípulos habían pasado muchísimo tiempo con Jesús, casi 3 años, y vieron que Jesús siempre estaba dando algo a los demás. Daba una enseñanza, daba sanidad, daba comidas, daba milagros, y como que nadie captó el hecho de que estaba a punto de dar su vida por toda la humanidad. Pero esta mujer sí captó ese momento, y no sé si fue la única o la primera, pero sí es de las pocas que están registradas que entendieron lo que Jesús y el Padre estaba a punto de hacer por la humanidad. Y dijo, ¿sabes qué? Jesús ha dado tanto y ha dado mucho, es momento de que yo empiece a dar algo para Él. Y le da lo que había en su corazón. ¿Sabes? Porque Jesús no le exigió, ni nos lo va a exigir a nosotros. Simplemente ella reaccionó, y ante el acto de amor que Jesús estaba a punto de hacer, ella entendió que estaba a punto de morir, de dar su vida por la humanidad, y reaccionó y tuvo la respuesta correcta a este acto de amor. Dicho de otra manera, el Evangelio nos enseña y nos dice todo lo que Dios hizo por nosotros, pero esta mujer nos habla de cómo nosotros podemos responder de la manera correcta en la obra de Jesús. El perfume derramado habla de nosotros venir y entregar lo valioso a nuestra relación. Si tú y yo queremos desarrollar una relación inquebrantable con Dios, tenemos que enfocarnos en la persona de Jesús y derramar lo valioso para nosotros, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros afectos. Y déjame te digo algo, no importa lo que tú lleves, sea mucho, sea poco, lo que pongas delante de Dios, todo lo que pongas delante de los pies de Dios por amor, nunca, escúchame con atención, nunca va a ser un desperdicio. No importa cómo lo valoren más, es más, no importa quién lo valore mal. Porque si lo analizamos, yo hubiera pensado que los discípulos hubieran tenido mejor criterio que esta mujer. Pero en realidad ella cuando lo hizo con amor, en ese acto de amor por Dios, cuando nosotros actuamos así, es el amor de Dios lo que nos mueve a hacer algo, no la religión. No es porque alguien vino y me dijo, estás obligado a hacer esto para agradar a Dios. No, es un acto de amor que nace de lo interior de nosotros, derramado delante de Dios, de Jesús, por amor. Es cuando nosotros empezamos a fortalecer esta relación, es cuando verdaderamente adoramos. Si nosotros nos enfocamos en Jesús y en su persona, nuestra respuesta va a ser la correcta y nuestra relación con Él será inquebrantable. Ya me está ganando un poco el tiempo. Quiero terminar con este último elemento para poder nosotros desarrollar y construir una relación inquebrantable con Dios. Y este tercer elemento es la certeza. O sea, la certeza es una de las anclas más importantes para desarrollar una relación inquebrantable. Es este elemento que te afirma, que te permite manejar las circunstancias, los problemas, con la seguridad y la estabilidad de cosas que no se ponen vulnerables. La certeza no es como que te elimina las dificultades, pero sí te da la estabilidad necesaria para manejar las dificultades o las circunstancias.
Porque cuando tú confrontas problemas sabiendo que hay cosas que cuentas con ellas con certeza, te da amplía tus posibilidades de poder manejar las dificultades o las circunstancias. Por eso Dios, en una relación hay momentos donde nosotros debemos saber con qué certezas contamos. Cuando nosotros confrontamos circunstancias tenemos que saber de qué tenemos certeza y de qué no tenemos certeza, con qué contamos o con qué no contamos. ¿Sabes? Por eso Dios diseñó el matrimonio bajo el paraguas del pacto. ¿Sabes? Porque no hay nada que traiga más estabilidad a un matrimonio que saber que no importa lo que confrontemos como pareja, no importa las circunstancias, en las buenas y en la mala, tú y yo contamos que lo nuestro no está en riesgo. Cuando tú tienes esa certeza, puedes manejar cualquier circunstancia, cualquier dificultad. Pero cuando nosotros quitamos esa certeza en nuestra relación, empieza la inestabilidad, empiezan las maniobras y no solamente empezamos a confrontar el problema y las circunstancias, sino además empezamos a confrontar que toda nuestra relación está vulnerable y eso es más difícil todavía de manejar. Por eso nuestras relaciones significativas necesitan ciertas certezas y por eso Dios nos da una certeza. La certeza es uno de los elementos más importantes para tener una relación inquebrantable, pero también es uno de los elementos más difíciles de aportar en una relación. Porque cuando yo quiero aportar certeza a una relación, va implícito algo. Si yo quiero aportar certeza a mi relación matrimonial, va implícito que alguien va a tener que pagar la injusticia relacional. Si la otra persona falla, si la otra persona no aporta, si la otra persona no da lo que tiene que dar en el matrimonio, si yo le quiero dar certeza que nuestro matrimonio no está vulnerable, yo tengo que pagar por esa injusticia relacional, si le quiero poner un adjetivo, ¿verdad? Y cuando nosotros lo analizamos y nos lo ponen de esta manera, como que decimos, a ver, no, espérame, ¿cómo que yo tengo que pagar esa injusticia relacional? Como que cuando lo ponemos así sale nuestro abogado justo que todos llevamos dentro y decimos, no, a ver, espérame, eso lo tenemos que analizar más. Y sí es un tema difícil poner certeza en nuestras relaciones significativas. Pero ¿sabes qué? Nuestra relación con Dios, Jesucristo está dispuesto a pagar esa injusticia relacional. Jesucristo está dispuesto a pagar esa diferencia, a cubrir nuestras imperfecciones, a cubrir nuestras debilidades, a cubrir nuestras fallas en todo momento y darnos certeza. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 2:13. Dice algo que me impacta fuertemente. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Wow, si nosotros fuéramos infieles, Él seguirá siendo fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Sabes, tú y yo tenemos que lograr entender y comprender este tipo de mensajes. No malentenderlos como un Dios falto de carácter en el cual yo puedo hacer cualquier cosa, pues al cabo Él ahí está y entonces podemos seguir haciendo lo que Dios ofende. No confundamos este tipo de versículos o este tipo de palabra de esa manera. Tenemos que entender la dimensión de amor que Dios tiene para con nosotros, que está dispuesto a cubrir nuestra imperfección, que está dispuesto a cubrir nuestra debilidad con un solo propósito, y es que nosotros alcancemos el plan que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros entendemos el amor y la gracia de Dios para nuestra vida, entendemos que no es un permiso para pecar. Es una puerta abierta de par en par que nos da acceso constante al Padre, que para que podamos y nos permita regresar a Él y volverlo a intentar hasta perfeccionarnos y alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Saben? Por eso Dios nos da esta certeza y nos dice, el amor que tengo por ti no solo incluye salvación. Fíjate la certeza que Dios nos da y lo vamos a ver ahorita. El amor que Dios tiene para con nosotros no solo incluye salvación. Es un amor tan vasto que no se rinde contigo ni conmigo hasta alcanzar nuestro propósito. Déjame lo repito, por favor. Y espero que se guarde esto en tu corazón. Si algo te vas a llevar hoy, llévate esto. El amor que Dios tiene para tu vida y para mi vida no solo incluye salvación. Es un amor tan vasto, tan grande, que no se rinde contigo ni conmigo hasta alcanzar nuestro propósito. Lo veíamos el domingo pasado con la enseñanza que nos daba Pastor Hugo. Ese salmo de David que decía, el Señor cumplirá su propósito en mí.
Y sabes, David declaraba eso no porque David fuera una gran persona, porque él conocía el corazón de Dios que no se rinde con nosotros. Yo quisiera que veamos este principio, esta verdad bíblica a través del caso de Pedro. En el caso de Pedro, tú puedes ver cómo empieza su relación con Jesús. En alguna conferencia hablamos de ello. Y tú puedes ver que estaba Pedro ejerciendo su profesión como pescador. Y dice que pasó toda la noche pescando, toda la noche intentando pescar y no logró nada. Regresa a la orilla y empieza ya resignado con el resultado, empieza a arreglar sus redes. Y en ese momento llega Jesús. Y Jesús se sube a la barca de Pedro. Y desde esa barca empieza a dar una palabra, empieza a dar una enseñanza, y está Pedro en su red y está maravillado con lo que está escuchando, está maravillado con la persona que está conociendo. Pero ahí no para ese encuentro. En ese momento Jesús voltea y le dice: Pedro, ven, súbete a la barca, vamos a pescar. Pedro en obediencia lo hace porque él tiene conciencia que ya lo ha intentado. Y Jesús le dice: vente, vamos mar adentro. Y va y le dice: quiero que tires la red en este punto, en este lugar específico. Y Pedro le dice: mira, lo he intentado toda la noche, no he pescado nada. Y yo soy el que sé de pesca. Hasta donde yo sé, tú eres un carpintero, yo soy el que sé de pesca. Dice: pero porque tú lo dices, lo voy a hacer de nuevo. Y Pedro se lanza a la red y experimenta un milagro, experimenta cómo lo que había intentado una y otra vez no había funcionado, pero una vez hecho con Jesús empieza a funcionar, empieza a tener una pesca milagrosa. Y Pedro entiende que tiene enfrente a una persona única delante de él. Y se rinde a él y Jesús le dice: ¿sabes qué, Pedro? Sígueme. Pero no solamente tiene ese encuentro, le dice: sígueme, le da un nuevo propósito a Pedro y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Tú ya no vas a volver a ser un pescador. Tú ahora tienes un nuevo propósito en tu vida. Ahora vas a ser pescador de hombres. Esto quiere decir que vas a ir y vas a dar un mensaje que va a transformar el mundo. Vas a dar un mensaje que va a salvar a multitudes. Vas a pescar hombres y mujeres. Vas a pescar personas, seres humanos, para ser salvos, para llevarlos a salvación. Ese es tu propósito, Pedro. Después de ese momento, Pedro dedica sus próximos 3 años a caminar con Jesús. Y no solamente lo caminó lejos, experimentó a Jesús en todo su esplendor. Vio todo, en todo momento, todo lo que Jesús hizo. Con sus ojos vio resucitar muertos, con sus ojos vio cómo se multiplicaba la comida por la oración de Jesús, cómo sanaban enfermos cuando Jesús oraba por ellos, cómo hombres eran liberados de demonios solamente por la instrucción de Jesucristo. Pedro no estaba confundido con qué persona estaba. Incluso Pedro tenía la revelación. Cuando Jesús le pregunta, le dice: ¿quién dicen que soy yo? Jesús dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Saben? Pedro no tenía confusión de quién era y con quién estaba caminando. Cuando se hablaba de que alguien iba a traicionar a Jesús, Pedro decía: yo sería el último que lo haría, jamás te traicionaría, yo hasta la muerte. Pero ¿sabes qué? Al momento de la dificultad, en el momento de la prueba, cuando Jesús es tomado y cuando empieza a ser llevado para ser juzgado, Pedro falla terriblemente. Pedro le falla a Jesús de manera terrible. Le empiezan a preguntar y le empiezan a decir: tú eres uno de ellos, tú eres uno de sus discípulos. Y Pedro: ¿quién? ¿Yo? No, jamás, no me relaciones con él. Y empieza a negar a Jesús lo que él decía y le prometía que nunca haría. Empieza a negarlo una y otra vez. ¿Sabes? La tercera y última vez que lo niega, en el libro de Lucas, en el capítulo 22, tú lo puedes leer. Lo describe de una manera que me impacta fuertemente. Dice que cuando lo niega por tercera vez, dice que Jesús voltea y lo ve directamente a Pedro. O sea, sus miradas en el momento donde él estaba fallándole completamente, terriblemente a Jesús, negándolo, negando que lo conocía, negando que él era uno de ellos. Jesús lo voltea a ver
se cruzan sus miradas y dice que Pedro se amarga fuertemente en su corazón. Y sabes, después viene la crucifixión y la muerte. No es una falla a la cual Pedro se confrontó y que falló y en el instante se arrepintió y pasó, cambió sus circunstancias. No, falló. El último recuerdo que él tenía de su maestro, de su Mesías, del Hijo de Dios, del Cristo que él sabía que era. Lo último que él recuerda que su maestro vio fue cuando él estaba fallando y vio su muerte, y pasaron días después para que Jesús resucitara. Pero ¿sabes qué? Después de que resucitó, en el Evangelio de Juan nos describe un reencuentro entre Pedro y Jesús. Es un reencuentro por demás hermoso. ¿Sabes? Porque estaba Pedro todavía con los discípulos, pero ya dando los primeros pasos a regresar a su vida anterior. Como diciendo, ya este propósito que Dios me había dicho, que Jesús me había hablado, pues ya no existe, ya no hay nada. Pues entonces, pues déjame, a lo que dediqué mi vida los últimos 3 años, pues creo que ya no tiene mucho sentido. Entonces me voy a regresar a mi condición anterior. Y dice que se va a pescar. Se va a pescar y durante toda la noche no pesca nada. Y en la mañana dice que Jesús va caminando a la orilla del mar. Y dice que Jesús le habla, les grita, les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dicen, no hemos pescado absolutamente nada. Y Jesús le dice, tiren la red al lado derecho. Y van a pescar. ¿Sabes? Y esto me conmueve fuertemente, porque tú ves a un Pedro que falló terriblemente, pero ves a un Jesús intencional que va y quiere encontrarse a Pedro. Y me conmueve que Jesús escoge incluso el momento para poder reencontrarse con Pedro, en el momento en el que está pescando, en el momento en el que puede revivir el momento para que Pedro recordara y se acordara de lo que un día lo hizo apasionarse por Jesús, para que reviva su primer amor. Y veo a un Jesús intencional dándole instrucciones a la naturaleza, diciendo a los peces, vayan y naden en contra de su instinto, vayan hacia la red, solo para que haya un hombre que entienda que lo amo grandemente. Y empiezan a pescar. Y cuando ven que lo han intentado una y otra vez, y que la voz de un hombre que le dice, ahora lánzalo, y ven el mismo milagro que vivieron hace 3 años, Juan le dice, es Jesús. Y cuando Pedro sabe que estaba Jesús cerca de él, dice que se pone su ropa y no la piensa y se lanza al mar y empieza a nadar. Dice que estaban a 100 metros y yo me imagino que son los 100 metros más largos que Pedro nadó en su vida. ¿Y por qué pienso eso? Porque yo me imagino a Pedro nadando esos 100 metros pensando, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le digo después de que me vio, que yo lo negué, que le fallé? ¿Qué le voy a decir? Y va nadando Pedro y llega a la orilla. Y no sé tú, pero yo me imagino muchas cosas, tal vez por cómo hubiera reaccionado yo, ¿no? Pero yo me hubiera imaginado ahí al menos un par de reclamos, o al menos un chiste de un no que no, Pedro, algo, ¿verdad? Pero no es lo que sucede. Llega Pedro después de haberle fallado miserablemente a Jesús, se encuentra con él y Jesús le está preparando la comida. Y le dice, ven Pedro, vamos a comer. Cuando en esa cultura el vamos a comer es, ven amigo, ven, vamos a intimar, vamos a convivir tú y yo. Wow, le está diciendo a Pedro con todas sus letras, Pedro, eres perdonado. Y no solamente eso, estamos bien, tú y yo estamos bien. Pero la historia no termina ahí, la historia no termina en una historia de perdón. Jesús, además de eso, empieza a platicar con Pedro y le dice, Pedro, es una pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, claro que te amo. Y Jesús le dice algo que es impactante, le dice, Pedro, entonces, apacienta mis ovejas. Y le pregunta, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. ¿Sabes? Es una respuesta impactante y una pregunta impactante. ¿Sabes? Porque Jesús no le preguntó, oye, ¿te arrepientes, Pedro? ¿Te arrepientes por lo que vi que hiciste? No, eso ya está perdonado. Eso ya está, estamos bien tú y yo. Quiero saber si me amas, porque vengo a decirte que no solamente te perdono, que no solamente estamos bien tú y yo, pero además
tu propósito esté intacto. Quiero que vayas y apacientes mis ovejas. Quiero que te conviertas en ese pescador de hombres. Quiero que tu propósito de ir y rescatar vidas y llevar como el buen pastor a delicados pastos hacia mí, quiero que lo hagas. Tu propósito está intacto conmigo. Pero quiero que entiendas algo. Mi amor por ti es tan grande, mi amor es tan brutal, mi amor es tan impactante, tan descomunal para ti, que no hay nada que puedas hacer para que yo me pueda rendir contigo, Pedro. El amor de Dios para tu vida y para mi vida es esta certeza con la que tú y yo tenemos que caminar. Es que no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que yo pueda hacer para que el amor de Dios se quede corto y se rinda con nosotros. Si nosotros le permitimos a Dios intervenir en nuestra vida, Él nos ofrece un amor, esta certeza de que Él es un amor, nos ofrece un amor tan grande que no se rinde con nosotros. Y se queda con nosotros y permanece con nosotros hasta que alcancemos nuestro propósito. Por eso nosotros tenemos que entender esta clase de amor de Dios. Y no desperdiciar esta clase de amor para seguir pecando, para seguir haciendo lo que ofende a Dios, sino para levantarnos y volverlo a intentar, para levantarnos y encontrar nuestra mejor versión en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, como padres, como hijos, levantarnos y aprovechar las grandes oportunidades que Dios nos da de volverlo a intentar hasta alcanzar nuestro propósito. ¿Sabes? Porque tú puedes leer el libro de los Hechos y te vas a dar cuenta que Pedro no se quedó donde mismo. Pedro no se quedó pescando y negando a Jesús. Pedro se levantó, dejó de pescar. Y no solamente dejó de negar a Jesús, empezó a proclamar a Jesús, empezó a dar testimonio de Jesús, empezó a levantar la obra y a hacer cumplir el propósito que Jesús le había dado para él. Hasta estuvo dispuesto a morir por causa de Jesús. ¿Saben, amigos? Pablo lo puso de otra manera. De este amor el que no se rinde con nosotros y que hace que nuestra relación sea inquebrantable. Esta certeza nos debe dar a ti y a mí una plataforma distinta para caminar. Fíjate cómo lo expresa Pablo en Filipenses 1:6. Dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Wow. ¿Saben, amigos? Yo no sé qué circunstancias estés pasando tú en tu vida, y aunque las conociera seguramente no pudiera mencionar lo difícil que pudiera ser. Conozco las mías y lo difícil que pueden ser mis circunstancias. Pero lo que hoy Dios nos ha hablado, yo le pedí una gracia a Dios especial para que estas verdades bíblicas se siembren en nuestro corazón y haga raíz y permanezca en nuestros corazones por mucho tiempo. No sé qué circunstancias estamos viendo hoy, pero este acto de amor de Dios para nuestras vidas no pierde vigencia y nos dice y nos recuerda que ahí está, ese amor ya fue mostrado, pero no fue mostrado solamente para el pasado, está mostrado para el presente. Por eso de parte de su palabra dice que si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? No importa qué tan terriblemente fallemos o qué tan lejos estemos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Oh, Dios nos recuerda que tiene un amor tan grande por nosotros para no rendirse ni contigo ni conmigo. Y esto, amigo, nos debe dar una nueva dimensión de cómo caminamos por las circunstancias. Eso nos debe de dar la plataforma y las bases para tener una relación con Dios tan fuerte que se vuelve inquebrantable. ¿Por qué no terminamos este momento con una pequeña oración y me acompañas para cerrar este momento y pedirle: Señor, gracias por el amor tan grande mostrado a mí. Gracias por el amor tan grande que mostraste para nosotros y por recordarnos este día. Ese amor tan grande, ese amor tan vasto que no se rinde para con nosotros. Yo te pido que esta palabra venga y avive nuestro corazón y venga y avive nuestro espíritu
para que podamos caminar de una manera distinta de ahora en adelante, para que las circunstancias no modifiquen mi manera de pensar, para que las circunstancias no debilite en ninguna manera la relación que tengo contigo, sino al contrario, pueda ver por encima de las circunstancias, sabiendo y confiando el amor que tú tienes, que has mostrado para mí, y que las familias del camino, Señor, podamos caminar en esta certeza y anclarnos en este amor tan incondicional que nos has dado. Padre Celestial, que este amor que tú nos has dado, nosotros lo podamos trasladar y llevar a nuestras relaciones significativas. Poder luchar y dar certeza y no rendirnos con nuestras relaciones matrimoniales, con nuestras relaciones entre padres e hijos. Padre, ayúdanos a poder replicar este amor incondicional que hemos recibido de ti, llevarlo a lo que nos rodea y poder vivir a plenitud lo que tú tienes y el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en cada una de nuestras áreas. Ayúdame a ser un mejor padre, ayúdame a ser un mejor esposo. Lléname de tu presencia y permíteme seguirte conociendo cada vez más y más, y que nuestra relación sea inquebrantable. Ponemos delante de ti esta semana que viene, que tenemos enfrente de nosotros, para que tú la bendigas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.